Bueno, muy buenos días. Somos Juan Fernando Borges y Natalia Ochoa y nosotros les vamos a presentar el panorama fiscal en América Latina y el Caribe, un documento que presenta la la CEPAL en 2017. Y bueno, aquí vamos a hablar de los impuestos ambientales, de su origen, de su desarrollo y cómo han influido en las economías de nuestros países en los últimos años. En primer lugar, pues les queremos presentar un contexto. Todos sabemos que cualquier actividad económica de los seres humanos tiene una implicación en el medio ambiente y por eso pues existen los impuestos ambientales, o consecuencia de estos son los impuestos ambientales, que nacen de la necesidad de mantener esos recursos vivos y activos y que no se acaben para activar o tener un desarrollo sostenible, que es un término pues que usualmente escuchamos en las industrias. Para este proceso, la OCDE plantea tres alternativas de tributación para el medio ambiente. El primero es gravar las emisiones contaminantes, que son los impuestos sobre el carbono, el impuesto a la contaminación de los gases de efecto invernadero. El segundo es gravar la generación de los desechos o la utilización de pesticidas y fertilizantes, esto sobre todo en la agroindustria. Y también está la adaptación de impuestos como los impuestos sobre combustibles y sobre vehículos automotores, que estos son unos impuestos que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo, pero se han digamos que retomado en los últimos años para de alguna manera resarcir los daños que la circulación de los vehículos hacen al medio ambiente. El origen de estos impuestos nace en los años 90 en los países escandinavos, y la primera industria que se grava son las industrias energéticas. Los ingresos derivados de estos nuevos gravámenes se destinaban a reducir los impuestos sobre la renta y para evitar pérdidas de competitividad. Digamos que gravar en un principio a las industrias por emisiones de gases de efecto invernadero y por su contaminación en general, una de las principales preocupaciones de los gobiernos era perder competitividad frente a otros países que no hacían estos gravámenes, pero entonces este dinero se usaba en estos países para impulsar estas industrias y no perder, digamos que, un espacio en el mercado internacional. Luego, más adelante, Finlandia, Alemania y el Reino Unido, también a finales de los 90, empezaron a aplicar el reciclaje de los impuestos. Esto significa que los impuestos se utilizaban para apoyar a las bases sociales, apoyar a los actores más afectados por los cambios fiscales. Esta fue otra aplicación que se le dio a los impuestos ambientales. En este slide, como vemos vamos a hacer un zoom sobre la contaminación como una externalidad. Como ya les había dicho antes, la contaminación ambiental es una consecuencia de una producción económica y por lo tanto el Estado debe intervenir porque pues, los recursos naturales son un bien común. Entonces, una de las soluciones que aparece muy temprano en el siglo pasado es de Arthur Pigot, y es una solución, digamos que muy transparente, muy lógica. El que contamina paga. Si se contamina el medio ambiente, pues esos recursos de los impuestos que se deben recaudar es para resarcir o evitar o mitigar un poco el daño que se hace al medio ambiente. Pero esta solución, aunque parece muy lógica, es una solución muy complicada de llevar a cabo porque no se va a saber con ciencia cierta cuáles son las afectaciones directas que hay en el medio ambiente, las afectaciones exactas de cuál fue el bosque o de cuáles fueron los árboles, si fueron nativos o no, o la contaminación exacta o el número de emisiones de gases de efecto invernadero que dicha industria tuvo al aire, pues es muy difícil de saber. Pero pues digamos que es una solución lógica. Esta solución se va a mantener, esta idea de solución se va a mantener a lo largo de la aplicación de los impuestos, pero no de esta manera tan exacta como se planteaba en un principio. En este cuadro que ustedes ven a continuación, ven algunos países de América Latina y ven también un resumen de países de la OCDE, y vemos los años 2000, 2007 y 2014 para evidenciar la evolución que han tenido estos impuestos en los países que presentamos a continuación. En términos generales podemos ver que en el año 2000 la mayoría de países tienen una
un gravamen significativo a sus industrias, un porcentaje de los impuestos de sus países bien significativo. Por ejemplo, si vemos Colombia, aquí vemos que existía el 5.91% de los impuestos en Colombia eran impuestos sobre el medio ambiente, pero si seguimos la evolución de los años, estos impuestos o este porcentaje de impuestos fue reduciendo en estas 2 décadas, teniendo en cuenta el incremento de los precios sobre las energías fósiles o las fuentes de energías fósiles. A continuación vamos a ver los tipos de impuestos ambientales. Hay 3 tipos de impuestos ambientales muy claros. El primero es los impuestos sobre la energía, como lo habíamos visto que lo había planteado la OCDE en un principio, que es la generación y producción de sus diferentes formas. Los impuestos sobre vehículos automotores, la tenencia y circulación de vehículos y otros impuestos muy diversos. En esta gráfica vamos a ver también es una selección de países latinoamericanos y una selección de países de la OCDE para ver la comparación. En esta gráfica vamos a ver que el mayor porcentaje del total de los impuestos, la gran parte se enfoca en energía, es decir, los gravámenes que hay a la contaminación por energías fósiles, por fuentes de energías fósiles. La otra gran parte, digamos, que está en los gravámenes y en los impuestos a los vehículos automotores, a su circulación y tenencia de vehículos, y una muy pequeña parte en los países, incluso hay países que no tienen este impuesto, son esos otros impuestos de los que estábamos hablando anteriormente. Bueno, aquí este es un tema muy importante, es un poco un paréntesis sobre el tema, y es cuáles son los compromisos ambientales que el mundo ha adquirido en los últimos años. Los compromisos ambientales los ha liderado y los ha abanderado las Naciones Unidas, digamos que ha sido la organización internacional que se ha puesto la camiseta para enfrentar los problemas del cambio climático en el mundo, y para eso ha desarrollado diversas actividades, pero hay 2 hechos muy puntuales que son el Protocolo de Kioto y los protocolos que se firmaron hace unos años, en el 2015 en París, donde se desarrolló la COP21. En el Protocolo de Kioto la meta era reducir un 5% los gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012, y bueno, pues fue un protocolo muy estricto, tan estricto que muchos países no lo ratificaron, como Estados Unidos, y a pesar de haber sido tan estricto, pues aún hoy no ha sido suficiente la implementación de este protocolo para reducir la temperatura del mundo a los niveles en los que la humanidad lo necesita en los próximos años para nuestra subsistencia. Por eso aparece entonces en París hace unos años la COP21, en donde se firmó un compromiso acordado por los 195 países que participaron en esta convención internacional, en donde la meta es mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, porque se estima que en los próximos años el incremento de la temperatura del mundo va a subir en 5 grados centígrados sobre lo que hoy estamos viviendo. En este slide vamos a ver las 2 diferentes formas de consolidar los impuestos. Por una parte están los derechos transferibles de emisión y por otra parte están los impuestos sobre las emisiones y el consumo de energía. ¿Esto qué quiere decir? Los derechos transferibles de emisión son 2 formas de gravar las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Los derechos transferibles de emisión, por una parte, establece un límite tope en una región o en un país de gases de efecto invernadero que se pueden emitir. Ya cuando está ese tope listo, entonces las industrias empiezan a generar un mercado de valores sobre esos gases de efecto invernadero. Hay algunas industrias que prefieren contaminar más y pagar más, y hay otras industrias que no utilizan todo el tope de contaminación y entonces venden ese tope a otras industrias que sí necesitan, digamos, que ese lapso de contaminación, y se empieza a generar una oferta y una demanda por estos gases de efecto invernadero. Este es un escenario, digamos, que muy difícil de aplicar para los países como Colombia, países que están en desarrollo, porque su implementación es difícil. Y por el otro lado están los impuestos sobre las emisiones y el consumo de energía,
que es simplemente la imposición de unos precios a las emisiones de gases de efecto invernadero y a los impuestos de carbono a los combustibles fósiles. Y por último tenemos digamos que los retos que aún tenemos por delante, que el mundo aún tiene por delante, son muy grandes. Podemos ver algunas cifras de lo que se ha logrado hasta hoy. Entonces están los impuestos en 41 países de la OCDE y del G20, que son los países más contaminantes y con industrias más grandes, solamente cubren el 60% de las emisiones producidas en el mundo. Entonces ahí nos falta, digamos, que hacer un esfuerzo mayor en gravar a las industrias, y por otra parte vemos que el 90% de las emisiones gravadas tienen un precio inferior a 30 euros por tonelada, que no compensa en absoluto pues el daño ambiental que generan estas industrias. Estos son datos de la OCDE del 2016. Y bueno, ahora Juan Fernando nos va a ampliar la información sobre este tema. Entonces, pues bueno, ya Natalia nos dio un panorama de ese primer impuesto ambiental asociado a la producción energética. El otro gran mundo es el impuesto asociado a la contaminación de los vehículos automotores. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica es básicamente los tipos de impuestos asociados a los vehículos. Si ustedes se dan cuenta, hay de carácter no recurrente, que ahí encontramos todos los impuestos asociados a las importaciones, compraventas, registros y matrículas, el IVA, los recurrentes asociados a la tenencia, que ese es el impuesto que pagamos todos anualmente, y los recurrentes asociados al uso, que ese ya varía, depende del tipo de cilindraje de los vehículos, cuántos esos tiene, si es de cargo, si es de pasajeros. Entonces cabe aclarar que todos estos impuestos son ad valorem, que están asociados al valor de los vehículos y a su contaminación. Esa disyuntiva que tienen los estados de más recursos, pero esos mayores recursos estarían asociados a que hubiese una mayor contaminación. Entonces ahí es donde entran a jugar los estados en el diseño de estas políticas, y es: gravamos más a los vehículos nuevos, gravamos más a los vehículos usados, y cuáles son los incentivos detrás del diseño de las políticas públicas, pues para que haya un efecto verdadero en la reducción de la contaminación. La CEPAL nos presenta un comparativo de cómo lo están implementando en países desarrollados versus qué está pasando en América Latina. Cuando vemos los países desarrollados, vemos que las políticas están concentradas en eficiencia en el consumo de combustibles, es decir, que yo pueda recorrer más kilómetros contaminando menos. Hay también una planeación urbana y unas políticas de transporte, es decir, no solo se graban a los carros de uso privado, sino cómo se articula con el uso de otros medios de transporte. Y la regulación también está asociada a los tipos de la fabricación, la tecnología, en últimas las innovaciones asociadas. Cuando entramos a ver cuáles son las características principales en los países de América Latina, ya encontramos unas diferencias significativas. La primera es que en la mayoría de los países se da una implementación gradual y a menor escala. Es decir, solo se gravan a los vehículos privados en una mayor medida. En cambio, en los países desarrollados es una política que aplica para todo. Y también en América Latina se da una característica asociada a los modos de tributación según los países. Es decir, si yo soy exportador de petróleo, si yo soy importador, o si soy autoabastecido, como es el caso de Colombia. Desde ahí ya se plantean diferentes aproximaciones a los impuestos. En cuanto al calentamiento global, hay unos cargos por contaminación del aire e impuestos vehiculares. Cuando nos vamos al frente de contaminación del suelo y de recursos hídricos, vemos que ahí están los impuestos sobre los pesticidas, los impuestos y cargos al uso del agua. Entonces, si vamos al caso colombiano, encontramos mínimo vital, las tasas de usos y retributivas, y hay otro frente grande en cuanto a la generación de residuos y recursos naturales.
Y aquí era cuando Natalia nos exponía el caso de Colombia, que sí hay un impuesto asociado a la regalía, o sea, hay una tributación asociada a la extracción de recursos naturales. Aquí en este slide lo que quisimos presentarles es ya un poco más en detalle cómo está compuestas las emisiones en Colombia, y vemos que los departamentos que más emisiones totales de CO2 emiten es Caquetá, Meta y Antioquia. Entonces uno pues preliminarmente pensaría cómo se asocia este mapa a lo que hemos descrito de cuáles son esos frentes que más están afectando o cuáles están contribuyendo más a esas emisiones. Cuando lo vemos a un nivel de detalle por departamento y por sector, es interesante ver que en Colombia, si bien el sector de transporte contribuye significativamente a la contaminación, vemos que el tema de deforestación y todo el tema forestal es el que más impacto tiene en las regiones, porque cuando uno dice, bueno, y el Caquetá y el Meta, pues no son de los departamentos que muevan la economía del país. Cuando ya lo ponemos en emisiones, vemos que es la parte forestal la que más se está afectando. Entonces ahí nos cuestionábamos que si bien este capítulo de la CEPAL habla mucho de todos los impuestos asociados a la producción energética, a la contaminación asociada a los vehículos, y hay otros impuestos menores, si bien para casos puntuales como el de Colombia vemos que todavía hay una gran oportunidad de desarrollar impuestos en materia ambiental asociados al sector, pues en este caso forestal, que en realidad tengan un impacto verdadero y pues tangible en el mercado. Sí, aquí hay un tema importante y es un tema que hemos tratado pues a lo largo de todo el semestre, y es la informalidad. Aquí aparece de nuevo la informalidad cuando vemos en departamentos como Caquetá y como Meta que estos son algunos departamentos en donde más se ven emisiones de gases de efecto invernadero o hacen un aporte mayor a la contaminación en el país, porque pues hay talas ilegales de los bosques. Esto es una realidad que no la ha podido contener el Estado colombiano, ni a través de la fuerza, ni a través de los impuestos, ni a través de ninguna estrategia. El capítulo cierra con algunas conclusiones que quisiéramos presentárselas rápidamente. Pues la principal es que los impuestos deben tener como objetivo los agentes contaminantes y deben tener pocas exenciones. Ese es uno de los, pues, como de los hallazgos grandes. El segundo es que los impuestos deben tener un alcance similar al daño ambiental. Como bien lo decía Natalia, esto tiene pues detrás unas complicaciones asociadas al manejo de la información y sobre todo pues a adaptar unos sistemas que hagan un correcto seguimiento a las industrias, pero hacia allá deben apuntar este tipo de impuestos. Una tercera conclusión que nos presentaba el capítulo es que los impuestos deben ser creíbles y predecibles para que impacten la conducta. Esto traducido en palabras de Stiglitz y lo que hemos visto en el semestre es que según las características de los impuestos, aquí debe haber una responsabilidad política y una justicia, que básicamente también en los países de América Latina no vemos esa correlación tan directa, y de ahí que todavía no tenga pues, la trascendencia que tienen los países desarrollados. Una cuarta conclusión es que los recursos generados deben ayudar a la consolidación fiscal. Es necesario combinar impuestos ambientales con otras políticas públicas, como también lo mencionado, de cuál es el diseño integral de las políticas. Se debe informar al público claramente la política de tributación ambiental. Eso también es otro que sentimos que en los países en vías de desarrollo, como en América Latina, hace falta más comunicación de por qué lo estamos haciendo y cuál es el impacto esperado. En los aspectos distributivos se deben tratar con instrumentos adicionales, lo que hablábamos de, bueno, estos ingresos generados por contaminación, cómo vamos a asegurar que efectivamente los invirtamos de nuevo en la economía para disminuir esos impactos ambientales. Bueno, hay países generadores de emisiones gases de efecto invernadero más contaminantes que otros, dependiendo del tamaño de la industria, y hay otros países que, si bien no son
contaminantes como otros, sí reciben los efectos del cambio climático de manera más fuerte. Colombia es uno de esos segundos países que debe prepararse, digamos que puede hacer un aporte significativo sin lugar a dudas en la reducción de gases de efecto invernadero a través de la reforestación y a través del cuidado de sus selvas y de sus bosques, pero también es un país que debe utilizar estos recursos de los impuestos para la prevención a la población y para la preparación del país frente al cambio climático. Sí, así es. Pues ya para finalizar, es como para concluir, si bien el capítulo nos presentaba 3 grandes impuestos asociados a la energía, a los combustibles y esos otros, consideramos que esos otros, para el caso colombiano, en el sector agropecuario y forestal, tiene que haber una transformación pues mucho mayor o significativa para que esto en realidad tenga un efecto. De lo contrario, pues estamos viendo que las tendencias van a seguir siendo las mismas.